pienso que soy más viejo que el diablo. Y soy altoandino. Y como altoandino, hermano, no tengo ningún complejo. Si alguien me dice cholo, me río. Si alguien me dice serrano, no le tome en cuenta. ¿Por qué? Porque el que me dice cholo, el que me dice serrano, es un pobre acéfalo. Es una persona que en el cerebro tiene acerrín. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros no somos cholos. Porque si seríamos cholos, seríamos perros. ¿Qué dice al respecto la Real Academia de la Lengua Española? Cholo significa perro. Este gran cantante vernacular, Luis Abanto Morales, en el año de 1973 sacó su famosísima canción Cholo soy, no me compadezcas. Hermano, hay un dicho que reza, escucha esto, dice: engulles de un solo sorbo la mentira que te adula, pero bebes de gota en gota la verdad que es amarga. ¿Cuál es la verdad? Desconocemos casi todo. El 98% de peruanos solamente conocemos la tapa del libro de la historia del Perú. Luis Abanto Morales, cholo soy, no me compadezcas. O sea que decía, perro soy, no me compadezcas. Esa frase, escucha amigos, yo soy Augusto de Congas. Esa frase de cholo soy, no me compadezcas, no le pertenece a Luis Abanto Morales. ¿Sabes a quién le pertenece? A un poeta argentino llamado Boris Elkin. Denles la frase. Pero Boris Elkin, ese poeta argentino, no decía cholo, decía gaucho soy, no me compadezcas. ¿Y qué significa gaucho? Bastardo. ¿Y qué es un bastardo? Sin papá. Él decía gaucho soy, no me compadezcas. Pero aparte de un poema, lo que hizo Luis Abanto Morales fue cambiar el gaucho por el cholo. Boris Elkin lo enjuició en el año de 1973. Ese es para conocer la historia, ¿está claro? Otro, esta hermosa cortesana limeña, Miquita Villegas. El seudónimo de Miquita Villegas la decían la Perricholi. La Perricholi era una hermosa cortesana, una bailarina de los teatros de ese entonces. Cuando era virrey en el Perú, Amat, el señor Amat era virrey en el Perú. Este señor se enamoró de esta hermosa bailarina peruana, hermosa mujer. Se enamoró. 14 años vivió con ella. 14 años fue su amante. Pero cuando la Miquita Villegas se escapaba, era peruana, se escapaba y le dejaba tirando cintura a Amat. Cuando regresaba, él la insultaba, la decía Perricholi. Pero lo que en realidad el virrey Amat le quería decir a Miquita Villegas era perra chola. ¿Y por qué la llamaba Perricholi? Por su acento catalán. Amigos de YouTube, gracias. Por su acento catalán. La decía Perricholi. Tuvieron un hijo, Manuel Amat Villegas. Ese hijo de la Perricholi con el virrey Amat fue uno de los firmantes
de la famosa Acta de la Independencia del Perú, que San Martín dio lectura el 28 de julio de 1821. Pero esa Acta de la Independencia del Perú no lo redactó ese masón, no, lo redactó un peruano arequipeño llamado Manuel Pérez de Tudela. ¿Cuándo lo redacta? El 15 de julio de 1821. ¡Viva el Perú! No somos cholos, porque te estoy demostrando, ¿ah? ¿O alguien no está conforme? No somos serranos. ¿Por qué? A usted congas. ¿Por qué? Sierra, escuche esto, hijo. Sierra es una porción de tierra de los Alpes. ¿Dónde hay Alpes? En Europa, en el África. Ahí está Sierra Leona, Sierra Maestra, Sierra Extremadura, Sierra Andalucía, etcétera de sierras. Te pregunto, peruano, te pregunto, en algún lugar de nuestros Andes hay un pueblo que se llama Sierra. Sierra es un término, una palabra que lo trajeron los europeos, los introdujeron los europeos, los peninsulares. Es apellido europeo. Te demuestro. El primer apellido europeo que llegó al Perú fue Mancio Sierra de Leguízamo. Este señor español llegó con Francisco Pizarro en el año de 1532. Y fue este señor de apellido Sierra, Mancio Sierra de Leguízamo, el que saqueó el Coricancha en el año de 1540. Y cuando lo saqueó este señor Sierra, cuando ya no encontró oro ni plata en los muros del Coricancha, que lo construyó el gran Pachacútec, hijo de Huiracocha, 1450, estaba contraplacado de oro y plata. En la puerta estaba ese enorme círculo con la figura del sol y rostro humano. Por eso lo llamaban el Coricancha, el templo del sol, donde se adoraba a la divinidad, el dios Inti. Entraron los españoles y saquearon al Coricancha. Se llevaron todo el oro. Y en el año de 1540, esos acéfalos españoles le entregaron el Coricancha a ese conglomerado religioso llamado los dominicos. Y los dominicos construyeron encima de los muros del Coricancha lo que hoy existe, el templo o el convento de Santo Domingo en el Cusco. O sea que cuando tú te vas al Cusco y vienen los guías de turistas, este es el convento de Santo Domingo, pero nunca te dicen sobre qué está construido. Está construido sobre los muros del Coricancha. No somos serranos, no somos cholos. Entonces, ¿qué somos? Te voy a explicar científicamente, históricamente. Esto va para los letrados en lingüística, esos doctos. No veo ningún lingüista. Hermanos, nosotros somos andinos, alto andinos, valle andinos y andino amazonense. Eso es nuestra clasificación geográfica. ¿Y por qué nos llaman cholos serranos? Porque nos dividieron. ¿Quién nos dividió? Un cronista español, Pedro Cieza de León. Pedro Cieza de León
en el año de 1542, divide al Perú en costa, sierra y selva. Nos dividió. Nosotros somos andinos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos nacido en un territorio que emergió de las profundidades de los océanos con la denominación geológica de Cordillera de los Andes. La Cordillera de los Andes nace en la Argentina y se proyecta hasta las llanuras de Venezuela con 7.240 kilómetros de longitud. Y el Perú está ubicado en la parte central de la Cordillera de los Andes. Otro, cuando San Martín, a principio ya pues hermano, Chancay, distrito heroico que pertenece a la provincia de Huaral. Hermanos, en Chancay sucedió un hecho histórico que el 98% de la población ignora. Allí, en el puerto de Chancay, el 13 de septiembre del año 1880, fue hundido el barco de guerra chileno La Covadonga. Allí hundieron la Covadonga. ¿Quiénes lo hundieron? Los pescadores artesanales de Chancay. ¿Pero quién los dirigió? Un subteniente llamado Decio Ollague Neira. El teniente Decio Ollague Neira tenía su unidad de origen, o tenía su batallón de origen. ¿Qué nombre tenía su batallón? Batallón de Granaderos de los Andes. ¿O dice Sierra? Hechos históricos. Otro, Andrés Avelino Cáceres, el brujo de los Andes, o lo llamaban el brujo de la sierra. Los que dicen la campaña de la... dicen no, la sierra, esos son personas que no saben, hijo, no saben. No quiero dar una palabra, lo puedo hacer, pero no saben. El brujo de los Andes. Él nació ¿dónde? En Pampa Cangallo, Ayacucho, la tierra también de esta heroína ayacuchana María Parado de Bellido, la tierra de este señor indígena autóctono ayacuchano Basilio Auqui Huaytaya. Él dirigió un batallón conocido como el Batallón Auqui. Los montoneros, los morochucos a caballo. Hay que leer, hijos, hay que leer. Este señor Basilio Auqui Huaytaya, no sé cómo llegaba ahí, Basilio Auqui Huaytaya fue el primer peruano, el que proclamó la independencia en el Perú, no del Perú, sino de su natal Pampa Cangallo. ¿Cuándo? 19 de octubre del año 1814. Ayacuchano. La historia de Basilio Auqui Huaytaya está en los libros o en la currícula educativa. No está. ¿Por qué? Porque tiene un fin. ¿Pero cuál es? Quitarnos, eliminarnos nuestra identidad nacional. ¿Qué cosa es identidad nacional? Nuestra historia. Pero tu verdadera historia. Seguimos. Existe un organismo panamericano que se llama Comunidad Andina de Naciones, o dice Comunidad Serrana. ¿Se dan cuenta? Otra pregunta, el europeo es más que el europeo, sabe mejor que nosotros de nuestro territorio quiénes somos.
Ejemplo clarísimo. ¿Cómo conocían a Claudio Pizarro en Alemania? ¿Cómo lo conocían, caballero? Sí, pero ¿cómo lo llamaban? Ahí está. Él lo ha dicho. Un aplauso, pues, hermano. ¿Ah? No. El bombardero de